Buenos días para todos. Bienvenidos a nuestro webinar Nómina Electrónica en vivo, todo lo que debes saber para su implementación. Con el fin de mantener una sesión fluida y sin interrupciones, les solicitamos a todos los asistentes mantener su cámara y micrófonos tanto de sus computadores o de sus dispositivos móviles desde el dispositivo que estén conectados, mantenerlos por favor apagados durante la sesión con el fin de que sea mucho más fluida la comunicación de los ponentes con ustedes. Tendremos al final una sección de preguntas y respuestas, así que todas las dudas que tengan durante la sesión, por favor, pueden dejarlas en el chat y al final de todo el recorrido que tenemos con ustedes, haremos las preguntas para que los ponentes hagan sus respuestas. Estamos muy contentos hoy de tenerlos hoy aquí, que dispongan de este espacio para compartirlo con nosotros. Para el día de hoy tenemos la siguiente agenda. Iniciamos con el marco legal y normativo presentado por Carlos Aldana, experto en facturación electrónica y nómina electrónica de Menti. Seguimos con la funcionalidad del servicio DataPino Lite, presentado por Juliano Almeida, consultor senior de nómina DataPino Lite en Digidata. Seguido de la funcionalidad de la integración con Documenteme, presentado por Paola Figueroa, consultora funcional en Documenteme de Mentum Group. Seguido a eso tenemos la presentación de la alianza Mentum Group y Digidata a cargo de Mentum y cerraremos nuestra sesión con la sección de preguntas y respuestas. Reiteramos nuestra alegría porque ustedes estén compartiendo este espacio con nosotros dos. Esperamos que sea una gran sesión y en este momento le dejo el micrófono a Carlos para que demos inicio a este webinar. Bienvenidos. Ana María, muchas gracias. Muy buenos días para todos los que nos acompañan el día de hoy. Inicialmente, de igual manera como lo indica Ana María, agradecerles por el tiempo que nos han brindado para el día de hoy poder hablar un poco sobre este tema que nos empieza a competir a todas las organizaciones en Colombia y que ha tenido una evolución desde el año 2020 en la cual pues ya se nos daban ciertas directrices del momento en el cual teníamos que generar este tipo de información. Me presento, mi nombre es Carlos Aldana, yo soy gerente de producto de la línea de negocios y documentos electrónicos al interior de Mentum Group y voy a acompañarlos en el primer momento explicando y haciendo un poco el recuento de lo que ha sido el marco legal y normativo con respecto a lo que se conoce específicamente como nómina electrónica o desprendible de pago de nómina electrónica en Colombia. Entonces, inicialmente, para tener muy claro lo que es el marco legal y normativo, tenemos que pararnos en todo lo que en primera instancia compete los documentos electrónicos. Ana María, ¿me cambia la diapositiva, por favor? Vale, gracias. Ya la estamos viendo. Bueno, inicialmente nos tenemos que ubicar en todo lo que es el proyecto del sistema de facturación electrónica en Colombia. Recordemos que es un proyecto que la DIAN viene apalancando desde el año 2015, cuando se colocó el primer proyecto de facturación electrónica en Colombia, y posteriormente en el 2016, donde se hizo el primer piloto de facturación electrónica bajo el modelo validación posterior. A partir de este momento empezó a existir una evolución en los documentos electrónicos y con el tiempo empezamos a darnos cuenta de cuál era el sentido de generar un documento electrónico. Y desde este primer punto es que tenemos que tener en cuenta el porqué del documento electrónico. Recordemos que cuando hablábamos de documentos electrónicos, todo documento electrónico tiene un ciclo de vida que hay que cumplir
con ciertas etapas, las cuales no solamente convierten este documento en un documento especial, sino que adicionalmente lo vuelven un documento autorizado. Todo documento electrónico, desde la factura electrónica, lo que ya hoy en día conocemos como son las famosas notas de débito y crédito electrónicas, y, y con los nuevos términos que nos empezamos a encontrar, como es el desprendible de pago de nómina electrónica y el documento soporte de adquisiciones, vamos a ver que siempre hay que tener en cuenta que va a existir una operación origen, una operación prácticamente que es el hecho ejecutado, y esa generación de esa transacción origen va a empezar a tener una transformación. Esa transformación prácticamente que nos permite cumplir unos momentos dentro del documento electrónico que todo documento electrónico tiene que tener. Y es que el documento electrónico tiene que manejar una integridad como documento, tiene que garantizar una autenticidad. Posteriormente tiene que garantizar una validación y aprobación ante el ente regulador para posteriormente conservarlo. Y esto solamente se logra a partir de una trazabilidad que se haga a ese ciclo de vida de documento. Cuando hablamos de nómina electrónica, el ciclo de vida no cambia. Prácticamente partimos de una transacción origen, que es la liquidación de nómina, para poder empezar a transformar esta liquidación de nómina en unos términos que la DIAN nos da a conocer en una normativa, en una resolución. Y esos términos que me permiten que al final eso que hoy en día liquido en la nómina y que tengo que dar a conocer a un receptor, se pueda transformar en un documento donde por medio de un código único puedo guardar la integridad, por medio de una firma digital, un certificado de firma digital, que garantizo la autenticidad, y bajo una entrega y transmisión a la DIAN y una aprobación por parte de la DIAN, estoy garantizando que es un documento autorizado para posteriormente conservarlo en el tiempo, según lo que indica también la normativa bajo estatuto tributario, que es 5 años en el tiempo. Entonces, todo esto sigue exactamente igual, no es algo que haya cambiado de un documento electrónico a otro. Lo que realmente cambia acá es la premisa del por qué la nómina electrónica, del por qué necesitamos esto. Y esto se nos empieza a dar a conocer desde la resolución 42. Resulta que en la resolución 42 de mayo del 2020 nos encontramos en primera instancia con la primera obligatoriedad de los documentos electrónicos en Colombia, ¿no? Nos encontramos que ya era obligatorio generar factura electrónica con validación previa, nos dieron a conocer un calendario de facturación electrónica, pero resulta que allí ya nos empezaban a dar apartados de qué iba a ocurrir en el tiempo, particularmente en el artículo 90 de la resolución 42 de mayo del 2020, empiezan a decir, ojo, porque todo lo que empiece a generar trazabilidad para ingresos, gastos, costos deducibles o impuestos descontables, yo tengo que soportarlo en un documento electrónico. Entonces uno dice, bueno, y gastos y costos, ¿cómo voy a soportarlo en un documento electrónico? Entonces la DIAN dice, listo, vamos a empezar por partes. Y lo primero es que vamos a comenzar por lo que es el concepto o el escenario de la relación laboral que existe entre dos partes, bien sea, en este caso, el contratante con respecto al colaborador o empleado que guardan un vínculo de relación laboral. ¿Por qué? Porque normalmente en las operaciones de las organizaciones y cuando nos remitimos a la parte tributaria para poder declarar una renta, yo pues en la renta puedo efectivamente deducir mis gastos y costos. Y la relación laboral es uno de los conceptos por los cuales se puede generar, bien sea un costo, si es una relación laboral que impacta la operatividad directa de la organización, o un gasto si es una relación laboral que impacta la parte administrativa. Entonces, desde este artículo 90 nos dicen, ojo, cuando hay una relación laboral entre dos terceros, ese gasto o costo generado por esa relación laboral se tiene que soportar en un documento electrónico. ¿Para qué? Para que pueda ser deducible de renta.
Ese es el motivo por el cual en primera instancia nos encontramos con el famoso concepto de desprendible de pago de nómina electrónica. Ahora, prácticamente, ¿qué es? Es un documento que me va a permitir tener todos los conceptos que nacen de una relación laboral entre dos terceros. Recordemos que los documentos electrónicos tienen una particularidad y es que deben guardar la unicidad entre la relación. ¿Qué quiere decir esto? Que debe existir un documento por cada vínculo emisor-receptor que exista. Bajo esa premisa, el desprendible de pago se genera con base a la liquidación de nómina electrónica, pero se genera en base a la liquidación de nómina normal, pero se genera como desprendible de pago de nómina electrónica bajo cada empleado con el cual tenemos relación laboral. Entonces, por cada empleado que tengamos una relación, yo tengo que generar un documento desprendible de pago de nómina electrónica. ¿Y qué voy a tener en cuenta en este documento? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. En ese documento debo tener en cuenta que ese desprendible de pago me va a permitir identificar todos esos devengados y deducibles que maneje en un periodo de tiempo en esa relación laboral. Y adicionalmente va a tener en cuenta con quién realicé o con quién tengo esa relación laboral. Bajo esa premisa, debemos tener en cuenta que bajo la resolución 12 de febrero del 2021, la DIAN dijo, ya tenemos las características de cómo se tiene que generar el desprendible de pago de nómina electrónica. Nos entregó una resolución, pero en esa resolución también viene un anexo técnico, perdón, en la resolución 13 de febrero del 2021. Nos entrega y nos dice, tenemos que empezar a pensar en el desprendible de pago de nómina electrónica, ya vamos a generar una obligatoriedad, por ende vamos a transmitir un calendario y un anexo técnico, el cual tenemos que guiarnos para poder generar ese documento electrónico. Entonces nos hace llegar esta resolución, prácticamente esa resolución se mantiene, la única diferencia que existió es que en mayo del 2021 se lanza una nueva resolución que prácticamente lo único que hace es dar un plazo adicional al calendario de obligatoriedad, entendiendo este escenario en el cual nos encontramos todavía en emergencia sanitaria por el tema de la pandemia y adicionalmente que nos hemos visto en Colombia afectados con todas estas situaciones del paro nacional que se ha venido alargando. Entonces, bajo esa premisa, lo que nosotros debemos tener en cuenta para la nómina electrónica es que tenemos que seguir las directrices de la resolución 13 de febrero del 2021, con la diferencia de que el calendario en el cual nos vamos a ubicar es el calendario que estamos viendo en la pantalla. Y prácticamente es que ya solamente quedarían 4 grupos, los cuales se determinan por la cantidad o número de empleados que se tienen, y hay que hacer un proceso de implementación, el cual inicia con una habilitación del servicio. ¿Qué es una habilitación del servicio? Prácticamente que yo debo presentarme ante el ente regulador confirmando que ya estoy listo para generar nómina electrónica para que el ente regulador me entregue el ambiente en el cual puedo generar esa nómina electrónica, y por otra parte unos tiempos en los cuales tengo que empezar a hacer la transmisión de esos documentos de soporte de pago de nómina electrónica. Entonces, ¿cómo quedó albergado el nuevo calendario después del cambio que hubo con la nueva resolución? Prácticamente estamos hablando de 4 fechas. Un primer grupo, que son las empresas de más de 250 empleados, que tienen una fecha de inicio del 1 de septiembre del 2021. Un segundo grupo que entraría el 1 de octubre del 2021, que son los que tendrían ese rango entre 101 empleados y 250 empleados. Posteriormente un grupo 3 que empezaría el 1 de noviembre, que prácticamente abarca las organizaciones que tienen
11 empleados a 100 empleados. Y por último, el último grupo que empezaría el 1 de diciembre del 2021, que prácticamente cobija a todas las demás organizaciones, entendiendo que así tengas un empleado, tendrías que entrar en este último grupo. Entonces, teniendo en cuenta este calendario de implementación, prácticamente lo que procedemos a hacer es un proceso en el cual nosotros en primera instancia debemos preparar un proyecto, porque como todo eh, cambio tecnológico involucra áreas de la organización, involucra acogimiento de las herramientas, tenemos que hacer un proyecto en el cual vamos a establecer unos tiempos para poder estar no solamente preparados técnicamente bajo los dos insumos o los dos sistemas que vamos a conectar para poder generar ese desprendible de pago de nómina electrónica, sino adicionalmente tener el tercer sistema. Recordemos que acá estamos hablando de que tengo un sistema en el cual liquido la nómina, tengo que utilizar un nuevo sistema que es un sistema de transmisión y de transformación de esa liquidación de nómina a desprendible soporte de pago de nómina electrónica, que tiene unas características especiales para su autenticidad e integridad, y tenemos otro sistema que es el sistema en la DIAN que me va a validar los documentos. Entonces, este proyecto que me va a permitir, en primera instancia, tener en cuenta que efectivamente lo que yo estoy liquidando se está transmitiendo de manera correcta al documento que me va, llamémoslo así, a traducir la información a como la entiende la DIAN, y que este sistema va a transmitir de manera correcta la DIAN. Ese proyecto lo tenemos que llevar a cabo, y en ese proyecto se van a venir desenvolviendo estas fechas que vemos acá. Entonces, dentro del mismo proyecto, cuando yo ya sé que mi sistema liquidador de nómina está entendiéndose de manera adecuada con la plataforma de documentos electrónicos que me traduce esa nómina a desprendible de pago de nómina electrónica, yo ya puedo decir que estoy preparado para poder posteriormente entenderme con la DIAN. Entonces, me comunico con la DIAN y la DIAN me va a dar unas alternativas de habilitación que prácticamente yo creo que la gran mayoría las conocemos ya, y es cómo se habilita exactamente el proceso de facturación electrónica. Simplemente lo que hacemos es acceder a la plataforma que la DIAN ha puesto a disposición, generar un registro en el cual decimos, bueno, vamos a empezar a generar el soporte de pago de nómina electrónica, y la DIAN nos habilita un ambiente inicialmente de pruebas donde yo tengo que garantizar un número de transacciones válidas ante la DIAN para poder habilitarme y que la DIAN me dé su visto bueno para tener un ambiente de producción. Y cuando yo ya paso esas pruebas, pues simplemente si la DIAN las aprobó, me entrega un nuevo ambiente que es el ambiente ya definitivo, donde yo voy a poder hacer entrega de los documentos de soporte de pago de nómina finales y que ya son de mi operación normal periódica. Entonces, teniendo en cuenta esto, hay cuatro escenarios que impactan esa implementación. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Importante, como les decía inicialmente, siempre hay que mantener la unicidad, a pesar de que la liquidación de nómina normalmente se da en periodos concretos, bien sea si yo tengo una nómina quincenal, una nómina semanal o la nómina mensual. Prácticamente es un proceso que yo realizo en ese momento, y lo que hago es prácticamente consolidar la información y liquidar bajo esas relaciones que tengo con cada uno de los empleados. Pero sí es importante identificar que, a pesar de que es un proceso que se hace en un único momento, cada uno de las liquidaciones que se haga con cada relación laboral, con cada uno de esos empleados, se va a convertir en ese documento soporte de pago de nómina electrónica. Eso es lo más importante en primera instancia. Segundo punto, importante en tener en cuenta en la implementación: la periodicidad que espera la DIAN y que siempre ha registrado la DIAN en la normativa es que la transmisión en este caso es mensual. Venimos de unos escenarios donde
la facturación electrónica, las matrículas educativas electrónicas, las pólizas de seguro electrónicas se generan en línea. Prácticamente, ¿qué quiere decir esto? Que en los anteriores escenarios, simplemente cuando yo generaba un documento, inmediatamente se generaba el documento electrónico y se le transmitía a la DIAN. En el escenario de la nómina, no. En el escenario de la nómina vamos a esperar a cumplir la periodicidad, que es mensual, y en ese momento se ejecuta el proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo manejo una nómina semanal, si yo manejo una nómina quincenal en la organización, no quiere decir que la tengo que cambiar a mensual, la puedo seguir manejando, pero al final el proceso de consolidación de la nómina para generar los desprendibles de soporte de pago de nómina electrónica se ejecuta una vez finalizando el mes, teniendo en cuenta todas las transacciones que se pudieron hacer en ese periodo, bien sea que se haya liquidado dos nóminas porque es quincenal o porque se hayan generado otro tipo de conceptos, porque pueda que en ese periodo mensual yo también haya tenido beneficios, comisiones o cualquier tipo de devengado o deducible con ese tercero, en este caso empleado, con el que guardo el vínculo laboral. Entonces todo esto lo debemos tener en cuenta. Otro punto importante que se debe tener en cuenta en la implementación es que, según la normativa, la transmisión cuenta con 10 días posteriores a su generación para la transmisión. Ese es un tema muy importante porque en muchas ocasiones nos preocupamos porque la liquidación de la nómina es un proceso que necesita análisis, que necesita revisión y que el objetivo cuando se liquida la nómina es que lo posible se haga lo más limpia posible para que no se tengan que posteriormente presentar novedades sobre esa nómina. Entonces son procesos que en el ejercicio toman su tiempo y en ocasiones nos vemos tan apretados de tiempo que prácticamente la nómina se liquida sobre el tiempo para poderle pagar a la persona adecuadamente y en los tiempos estipulados. Entonces, si yo pago la nómina los primeros de cada mes, normalmente el 30 yo estoy ejecutando el proceso, y algo que nos pasa muy habitualmente es que en ocasiones con ese análisis que tengo que hacer, prácticamente nos pueden dar tiempos extralaborales en los cuales prácticamente que la nómina se está terminando al finalizar el día. Entonces la gran preocupación era, o sea, si yo estoy terminando la nómina a las 11 de la noche, en ese momento voy a ejecutar el proceso y simplemente hasta que no termine el proceso de transmisión y yo garantizar que eso llegó a la DIAN, no estoy terminando. Y esa era la gran preocupación. Otro proceso que prácticamente me está alargando el procedimiento también de nómina. Entonces lo que la DIAN dice es, no, tengamos en cuenta que tú tienes 10 días. Entonces, si tú estás liquidando la nómina en el 30, perfecto, tú liquidaste la nómina en el 30 para pagar el primero, pero tienes hasta el 10 del siguiente mes para poderme transmitir eso que consolidaste y que liquidaste el 30. ¿Listo? Entonces, esta es otra parte de holgura prácticamente que nos entrega la DIAN para decir tranquilos, no es que inmediatamente me la tiene que enviar como normalmente ocurre con la facturación electrónica, que prácticamente es en línea, sino que es un proceso prácticamente en bloque. Y el último concepto importante que debemos tener en cuenta de la normatividad para la implementación es que la primera transmisión, según la obligatoriedad, se debe efectuar dentro de los 10 primeros días del mes siguiente de la fecha máxima de implementación del calendario. Eso sigue en pie. ¿Eso qué es importante? Eso es importante resaltarlo. ¿Por qué? Porque el calendario dice, el primer grupo, que son las empresas que tienen más de 250 empleados, empieza el 1 de septiembre, ¿no? Dice, se habilita el 1 de agosto, empieza el 1 de septiembre según el calendario. El 1 de septiembre nos acogemos a la nómina electrónica. No quiere decir que el 1 de septiembre tengo que transmitir lo que hice en agosto. No, el 1 de septiembre nos estamos acogiendo a la nómina electrónica. ¿Qué quiere decir eso? Que mi primer periodo a transmitir ante la DIAN es septiembre. O sea que la primera transmisión ante la DIAN la estaríamos haciendo en octubre. Y así con cada uno de los grupos. Recordemos que los grupos están
El primer grupo septiembre, el segundo grupo octubre, el tercer grupo noviembre y el último grupo diciembre. Bajo esa premisa, prácticamente que el último grupo, que son las empresas de 1 a 10 empleados, es este último grupo que dice que el 1 de diciembre se acoge a la obligatoriedad según calendario, prácticamente su primera transmisión la estaría haciendo en los primeros 10 días del mes de enero del 2022. ¿Listo? Estos apartados los encontramos en la resolución 13 de febrero del 2021. Estos apartados no cambiaron en ningún momento, no fueron afectados por la última resolución que se lanzó, que fue la que afectó las fechas de calendario, pero que prácticamente su única afectación en la resolución 37 de mayo del 2021 fue modificar el calendario. Los demás apartados siguen exactamente bajo la misma premisa. Entonces, esto es lo que a nivel de marco legal y normativo debemos tener en cuenta en una implementación, tener en cuenta que esto nos va a permitir hacer mucho más ágil el proceso de implementación y que los tiempos sean realmente muy, digamos que lineales y que no vayan en ningún momento no vayamos en ningún momento a estar corriendo contra el tiempo con respecto a la obligatoriedad y a este último calendario que nos entregó la DIAN. De mi parte, esto es lo que les quería comentar en la introducción del día de hoy, en el webinar del día de hoy, para que tengamos el marco contextualizado, sepamos lo que debemos tener en cuenta y pues procedo a darle la palabra a Ana María para la intervención siguiente de la explicación técnica de Datapino. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Damos paso a Juliano Almeida para que nos hable un poco más sobre la funcionalidad de Datapino. Buenos días a todos. Yo soy Juliano Almeida, de la empresa Digidata, y voy a les presentar inicialmente la parte funcional de Datapino general, y al final voy a mostrar cómo estamos implementando la nómina electrónica, para que ustedes tengan una idea cómo sería el flujo del proceso mensual, como dijo Carlos. Entonces eu vou compartilhar aqui minha pantalla para que podamos mostrar aqui. Não sei se vocês estão vendo a pantalla da Datapino na página. Sim, senhor. Perfeito. Então, aqui nós temos a entrada do software de Datapino. Aqui dentro da nómina Light, nós ponemos o NIT, teremos o controle do usuário, a contrasenha, e aqui entramos dentro do menu principal de Datapino. Datapino é um software 100% web, com alto grado de parametrização, que facilita os processos de liquidação da nómina. Então, dentro de Datapino, nós temos uma primeira zona, que é a parte de parametria, onde vocês vão poder criar várias nóminas, parametrizar seus centros de custos, configurar seus parâmetros anuais, a parte de los tipos de contrato, que nós já entregamos pré-configurado, os cargos. E aqui tem uma parte muito importante dentro da implementação, incluso da nómina eletrônica, que é a parte dos conceitos. Então, dentro da parte dos conceitos, nós temos os diferentes conceitos de nómina, onde vocês vão poder como configurar se há base para determinadas liquidações, o tipo do conceito, que indica o comportamento principal del conceito dentro da nómina. Então, a nível de desprendido, vocês podem pôr, digamos assim, qualquer nome aqui, pero a nível de tipo indica, digamos assim, o funcionamento interno, como funciona esse conceito dentro da nómina. E aqui nós temos uma parametria para a nómina eletrônica também,
porque dentro del segmento de informação que vamos enviar para a DIAN, existem uns blocos muito bem determinados, então nós temos que alinhar-nos a esses blocos. Então, o tema da configuração é bem importante aqui. Incluso existe configurações para diferentes conceitos, como, por exemplo, horas extras, as licenças. Incluso uma das coisas que estão perguntando muito para nós é o tema das horas extras, porque a DIAN está exigindo, digamos assim, uma informação detalhada de hora por hora. Então, nós também já estamos suportando essa funcionalidade. Então, esses dois campos aqui, basicamente, são para a configuração da nómina eletrônica. E aqui, además, nós temos uma configuração contábil, porque Datapino tem uma integração muito forte com a ERP Total, ou seja, com a parte de contabilidade. Então, a contabilidade está integrada. E, además disso, dentro das regras de negócio de cada empresa, vocês vão poder como configurar seus conceitos e indicar como querem que eles funcionem dentro de sua empresa. Uma vez que no passe, digamos assim, na parte de parametrização, nós temos a parte de vinculação laboral. Então, aqui há duas etapas. Uma é mais orientada ao recurso humano, que é a hoja de vida, onde nós temos, digamos assim, a informação general da pessoa, não necessariamente contratada, simplesmente os dados que se necessitam, digamos assim, dentro do recurso humano, e logo nós temos aqui dentro da parte de ingresso, realmente a parte de contratação laboral. Entonces, Juliano, disculpa, se fue la imagen de la presentación. ¿No estás compartiendo en este momento? Ok, entonces vamos de nuevo. Ok. ¿Se regresó? Ya. Perfecto, gracias, Ana María. Entonces aquí nosotros tenemos la parte de contratación, donde tenemos la información general del empleado, de acuerdo con su tipo de contrato. Entonces tenemos el cargo, el sueldo, toda esa parte más orientada a la vinculación. Entonces, si es salario integral, si es sueldo variable, el fondo de pensión, el fondo de salud, la parte de la retención y la fuente. Temos também a parte da forma de pago, que está também relacionada com a parte da nómina eletrônica, como também essa parte de autoliquidação, onde temos o tipo de cotizante e o subtipo cotizante, que são informações que são enviadas para a DIAN também. E aqui os conceitos associados a esse empleado. Então, é uma interface muito simples, é uma interface que tem a possibilidade de tu navegar, de tu criar novos empregados, incluso importar novos empregados desde plantilhas de Excel. Nós temos uma variedade muito alta de carga desde arquivos, onde podemos carregar desde Excel os acumulados, os cargos, os centros de custos, os conceitos, a gerência, os ingressos. Enfim, com essa funcionalidade facilita muito, digamos assim, a implementação inicial do programa, incluso também o ciclo de nómina mensual. Aqui nós temos também a parte de conceitos fijos, que estão mais orientados à parte de los préstamos. Então, Datapino faz um controle de préstamo. Temos aqui também um amplo manejo de ausências. Então, dentro de Datapino, tu puedes ingressar as incapacidades do empleado de acordo com os tipos diferentes que se necessita. Então, a parte da incapacidade laboral, a parte de incapacidade general, licença de maternidade, e toda essa informação também é enviada à DIAN através da nómina eletrônica.
Entonces, incluso não pode legalizar incapacidades de meses anteriores, então existe um modelo de traçabilidade muito interessante. E logo temos a parte de liquidações. Então, dentro das liquidações, nós podemos fazer a parte da liquidação periódica, que pode ser quinzenal, que pode ser mensual, a liquidação de vacações, que pode ser antecipada, ou seja, fora da nómina ou unida à nómina. Temos a parte de liquidação semestral de primas, de cesantías, as liquidações de prestações sociais ou liquidações definitivas, a parte da planilha única também. Então, vamos entrar aqui, inicialmente, na parte da liquidação periódica, para mostrar-lhes um pouco da liquidação periódica em ação. Então, vamos tomar aqui uma cédula de um empregado. Então, aqui temos, digamos, alguns empregados. Se pode liquidar um a um, ou seja, podemos liquidar por grupos. Podemos ver que a liquidação é muito ágil, muito rápida. E nesse momento já estamos liquidando todos os conceitos desse empregado. Aqui apresenta um resumo da nómina, com os totales de vengados, os totales de deduções, os números de empregados liquidados. E aqui nós podemos revisar a parte do desprendível de pago. Aqui podemos ver o desprendível de pago. Então, com as informações generais do empregado, o aporte de solidariedade, o aporte de pensão, de saúde, de retenção na fonte. E aqui temos também algo que é muito útil, que a gente le gusta muito, que é o seguimento de fórmulas. Ou seja, nós temos um informe especializado que indica para o usuário como foi liquidado cada uma dessas pessoas. Então, é um informe bastante utilizado. Então, por exemplo, aqui temos a retenção na fonte, como foi liquidada a retenção na fonte, como foi liquidado o aporte de pensão. Então, aqui mostra o total base e a aplicação do 4%. Então, vai mostrando, digamos assim, o passo a passo da liquidação. Por exemplo, no caso da retenção na fonte, aqui aparece os 5 milhões de base, as deduções. Então, aqui mostra o subtotal, logo todo o processo de depuração hasta chegar ao final, no valor final da retenção. Então, é um informe muito útil, que a gente le encanta, que realmente facilita muito o trabalho de revisão das pessoas que usam. Además disso, nós temos aqui a possibilidade de executar a pré-nómina, né? A pré-nómina em Excel, ou seja, um informe colunário, onde temos a possibilidade de ver todos os dados de los empregados. Então, vamos aqui abrir a pré-nómina para mostrar para vocês. Então, estão vendo aí o arquivo em Excel? Alcançam a ver? Sim, senhor. Aí já. Perfeito. Então, aqui nós temos a pré-nómina de los empregados, então, com os dias de suspensão, de licenças remuneradas, vacações, o total de vengado, auxílio transporte, o sueldo, os aportes, as deduções, os préstamos e o total neto. Então, muito prático para a revisão. Então, essa é a pré-nómina. E, voltando aqui a la pantalla principal, aqui em relação à nómina eletrônica, né, a DIAN exige o tema das horas extras detalhadas. Então, nós estamos trabalhando dentro desse tema, que de hecho já está, pela seguinte forma. Então, estamos criando várias plantilhas de importação de horas extras. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, essa aqui é uma das plantilhas que estamos utilizando para a importação, para que seja ágil e fácil para todas as empresas
tener la posibilidad de reportar esa información. Como habló Carlos, la información que Datapino va a generar va a ser básicamente un archivo como este, que nosotros vamos a enviar a Nova, a la operador que estamos comentando, y ese operador envía para la DIAN la información. Entonces, se observamos essa informação tem um formato especial e, por exemplo, as horas extras são reportadas de uma maneira detalhada. Então, para isso que nós estamos também implementando esse nível de facilidade para o usuário. E, voltando aqui, vamos regressar aqui à pantalla de Datapino. Datapino tem a possibilidade também de fazer arquivos de transmissão e dispersão de fundos. Então, temos mais de 10 bancos diferentes com os formatos já implementados, da Vivenda, Bancolombia, Banco Caja Social, Banco de Bogotá, enfim, temos mais de 10 dos principais bancos implementados. Então, o usuário também pode fazer a interface de dispersão de fundos de uma maneira ágil, de uma maneira rápida. Aqui há algo importante que é, no momento que, digamos assim, nós só podemos liquidar quantas vezes queremos, poner novidades, ajustar. O Carlos falou algo super importante, porque o ciclo de la nómina é um ciclo que começa com as novidades, com as vacações, com as licenças ou incapacidades, e logo sigue com a liquidação, com a revisão da pré-nómina, até o momento que tu já está todo listo para pagar. Então, no momento que tu dá pago, nós fazemos um envio da informação para uma tabla de interface nossa para enviar a nómina eletrônica. Então, nós alistamos essa informação para o envio. Obviamente, se tu necessita fazer um câmbio de última hora, tem que fazer um ajuste na nómina, eu posso liberar ele pago. Obviamente, nós temos uma série de validações, porque uma vez que o arquivo DIAN já foi enviado e já recebemos o CUNE de validação, nós não podemos volver a enviar o mesmo, temos que enviar um ajuste. Então, isso é muito importante entender, porque há um ciclo. E, afortunadamente, temos 10 dias aí para ajustar bem a nómina, pero normalmente, dentro de um ciclo natural, o que uno faz é, además de pagar a nómina, né, uno vai para a planilha única e começa a ser a liquidação da Seguridade Social. Então, vamos fazer aqui a liquidação. Vocês vão ver que Datapino, a liquidação demora poucos segundos e estamos totalmente alinhados dentro da parte de Seguridade Social com todos os operadores, então com enlace operativo, com Mi Planilha, com Soyo, estamos alinhados com todos os operadores, e aqui temos a liquidação da planilha única. Então vamos mostrar aqui o informe para que vocês possam apreciar. Então aqui temos a planilha detalhe. E vamos mostrar aqui a planilha detalhe. Então, aqui nós temos a planilha única, esse aqui é o Excel de validação do usuário, digamos assim. Se vocês podem observar, aqui temos o IBC, temos os aportes de pensão, os aportes de solidariedade, os aportes de saúde, e o sistema genera automaticamente também o arquivo de integração para subir às diferentes plataformas. E logo, uma vez que uno já termina com a planilha única, né, uno dá pago aqui na planilha única, uno começa o processo de consolidação para generar as provisões de prestação. Uma das grandes diferenciais de Datapino é que nós estamos totalmente alinhados com a NIF e estamos fazendo o pressuposto, a provisão, perdão, das prestações mês a mês, real. Então, o sistema calcula a fecha quanto deveria pagar de cesantias
y envía el valor a la contabilidad. Entonces, de esa forma, nosotros tenemos el valor real de la provisión. Entonces, no final del año no va a haber la diferencia esa, vai ser a diferença, o seu valor vai ser exato, né? E aqui nessa parte de la provisão temos também seguimento de fórmulas para que o usuário pueda validar, digamos assim, a informação, ver como foi calculado, então, as cesantias de determinado empleado e generar esse arquivo de Excel para que pueda como validar essa informação. E aqui, no momento que nós damos pago, né, observe que aqui temos toda uma série de validações importantes dentro do cálculo da nómina. Então, vou fazer aqui um exercício para vocês verem a interface. Então, aqui, fíjate como é rápido, demora menos de um segundo. Então, vamos ver aqui vacaciones. Então, aqui estamos liquidando toda a parte de prestações. Incluso vamos sacar aqui um informe para que vocês possam analisar. Então, aqui o consolidado de vacaciones. Então, aqui temos o consolidado de vacaciones. Então, aqui temos, digamos assim, o saldo anterior, né? Todo consolidado tem o valor anterior, tem o valor causado do mês e o valor neto. Obviamente, se tiver um valor pago, estaria aqui. Então, aqui o usuário também pode ajustar o porcentagem de provisão, porque como normalmente as vacações disfrutadas se põem aí ao mesmo conceito de vacações os dias de fim de semana. Então, as vacações normalmente aparecem 20 dias. Então, o usuário pode ter em conta isso também e configurar isso. E logo nós temos aqui a parte de contabilidade. Então, todo isso é um ciclo normal de nómina, né? Então, aqui estamos abrindo a parte de contabilidade, que está totalmente integrada também com o RP Total. Então, aqui temos o cálculo das interfaces de causação, de parafiscal e provisão. Então, observem que é muito rápido, aqui já temos a interface contábil generada, se pode validar por Excel, se pode validar por PDF. Aqui a interface de parafiscal, que é a parte do empleador, né, de los aportes. Então, temos também as planilhas de correção, por exemplo, tipo N. Nós fazemos as tipo N de maneira automática. Então, aqui temos a interface contábil de parafiscal. E temos também a interface contábil de provisão. Então, que vem de las primas, cesantías e vacaciones. Então, dessa forma, vamos tendo na contabilidade o valor real da provisão. E aí terminamos, digamos assim, um ciclo estándar de nómina. Claro que, dependendo do período do ano, há processos especiais, como, por exemplo, o recálculo do porcentagem de procedimento 2. Datapino também tem informes de certificado de ingresso e retenções, meios magnéticos, para que se pode enviar toda essa informação à DIAN. Sabemos que a DIAN está avançando cada vez mais com o tema da nómina eletrônica. Provavelmente no futuro o formato 2276 não vai ser necessário, mas nesse momento nós fazemos toda a parte de meios regulatórios da DIAN, então a parte do certificado de ingresso e retenções, então de uma maneira amigável, de uma maneira bonita, a parte de seguimento de fórmulas do certificado de ingressos, então possibilita analisar o certificado de ingressos, e o formato 2276, com toda a informação regulatória que a DIAN exige das empresas. Aqui também entregamos o 1001, o 1009, o 1008, então todos os informes que se necessita aí para o processo de la DIAN. Então, uma vez que já passamos esse ciclo estándar de la nómina, né,
como eu estava comentando, existem alguns processos semestrales, anuales, né, como, por exemplo, as primas, cesantías, como nós falamos antes, os aumentos de sueldo, toda essa parte de antecipo de cesantías, e aqui temos a nómina eletrônica. Então, dentro da nómina eletrônica, o que nós fazemos é, temos a informação preparada, né, de uma forma individual, como dijo Carlos. Então, aqui no momento que eu dei pagar, já alimentou, digamos assim, a interface de envio da nómina eletrônica. Então, eu tenho a possibilidade de ver todos os empregados que eu tenho que enviar. Então, eu posso selecionar vários, eu posso selecionar um nomás, e fazer o envio do processo. Então, hago o envio do processo, e aqui foi efetuado com êxito. Então, aqui podemos fazer como uma revisão, podemos revisar aqui o que foi enviado. Então, ponemos aqui, buscar, e podemos observar que temos a informação enviada com o CUNE recebido. Obviamente, as plataformas agora estão cerradas, né? Pero é basicamente assim que vai funcionar o envio. Então, nós vamos fazer um envio, isso vai enviar a informação a nova envia para a DIAN, logo a DIAN envia para a nova a confirmação do resultado, se é exitoso ou não é exitoso, e se não é exitoso, qual é o erro. E aí, dessa forma, a nova envia para nós outros, e isso é uma questão de segundos, ou seja, eu estou falando aqui vários passos, mas na verdade, isso é uma questão de segundos que se envia essa informação e se recebe. E se nós temos a necessidade, por exemplo, de fazer algum ajuste, se pode fazer também. Então, por exemplo, as enviadas, né, se eu entro aqui na parte de enviadas e hago a seleção das nóminas individuais, eu posso criar um documento de ajuste. Então, por exemplo, esse usuário que eu acabei de enviar, acabei de fazer esse usuário, que foi a hora dia 3 de junho, me faltou algo, certo? Então, eu hice o câmbio aí na nómina, e me hizo falta alguma coisa, então, eu vou criar um documento de ajuste. Então, ele efetua o documento de ajuste, e aqui eu posso regressar na pantalla anterior. Opa, aqui vou ver aqui, isso aqui, vou ver a pantalla anterior, e aqui já aparece o documento de ajuste, digamos assim, podemos filtrar aqui por esse documento de ajuste. Então, temos o documento de ajuste respectivo dessa pessoa, que já necessito enviar novamente. Então, eu posso enviar novamente, e dessa forma, fazer o ajuste respectivo. Então, essa é basicamente, digamos assim, o fluxo de informação que nós vamos estar aí trabalhando dentro da nómina eletrônica, e eu contando um pouco de todo o que é Datapino, que realmente é bastante grande. Aqui não falamos nada dos informes, mas há mais de 40 informes diferentes, desde certificação laboral, histórico por empleado, saldos de préstamo, aí a opção de cheque, aí a opção de pago em banco, aí a opção de transferência bancária. Ou seja, no momento de tu criar o empleado, tu configuras como tu queres pagar, né? Pero então, aqui na parte de formas de pago, tu indicas, né? Então, a maioria das pessoas fazem por dispersão de fundos, né? Pero não há rollo, ou seja, se tu pones, digamos, aqui em efetivo, por exemplo, ou banco, então não aparece na lista para a dispersão. Essa é a diferença, ¿no? O sea que también los pagos pueden ser en efectivo ocasionalmente. Exacto. Também. Obviamente, fíjate que esse já é um tema que já tem que ver com a tesouraria, digamos assim, não? Porque
uno hace la interfaz o hace, digamos así, la desprendible de pago, y ahí como tú vas a girar el monto, ahí ya tú defines, pero Datapino tiene esa flexibilidad, o sea, tú puedes dirigir si quieres pagar por transferencia, por banco, por efectivo, como sea más fácil para ti. Eso no hay problema. Y la otra pregunta es, de mes a mes, si la nómina no tiene variaciones, digamos, ¿se puede copiar la del mes anterior al siguiente para no tener que digitar toda la información? Digamos assim, os conceitos base, eles já estão pré-configurados. E incluso tu puedes criar conceitos fijos, que são conceitos que tu puedes deixar estables todos os meses. Então, por exemplo, vou mostrar aqui rapidamente para ti. Eu posso chegar e dizer aqui no caso de Maite, né, dessa empleada. Eu posso chegar e dizer assim, eu vou pagar a Maite uma bonificação, não sei, de 100 mil pesos por mês fija, sim? 100 mil pesos por mês fija. Então, eu posso definir acá e ajustar essa bonificação para que apareça de uma maneira fija. Então, tá abrindo aqui, vamos... Isso, então, uno põe aqui 50 mil pesos. Aqui no caso aparece o valor cota, mas nesse caso nós vamos dizer que não é contabilizável, ou seja, que não necessita saldo. Aqui uno pode definir se é na primeira quinzena, na segunda quinzena ou ambas, no caso se a nómina é mensual, quinzenal. Então, aqui tu indica a partir de quando tu queres essa bonificação. E tu defines o conceito, indica a fecha de início e já. Então, tu guardas aqui e tu já tens esse conceito fijo. Então, tu não necessitas criá-lo todos os meses. Porque as novidades é só para quando há algum evento especial, digamos assim. E no caso do sueldo, do auxílio transporte e retenção, ele já liquida automático. Então, os conceitos por lei, ele já está aplicando de uma maneira automática. Então, é só tu dar liquidar e já. E aparece todo aí de uma maneira automática. Então, é muito simples, realmente é muito ágil. Então, por exemplo, esses conceitos, a nómina já está liquidando todos de uma maneira automática. Então, o único que tendrías que ter em conta é se há alguma novidade, alguma hora extra, né? Que isso, aí nem modos, né? Aí não podemos calcular automático isso. ¿Te aclaró la duda? Sí, muchas gracias. Eso. Entonces, yo tengo entendido que al final hay espacio para preguntas, pero no sé si quieren hacer alguna otra pregunta ahora o pasamos para Paola. ¿Qué dice ahí, Ana? Si quieres, Paola, puedes iniciar tu presentación y tu intervención, por favor. Gracias, Julián. Con gusto, cualquier duda en el chat y al final nosotros podemos aclarar cualquier duda de la nómina también. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Paola Andrea Figueroa, soy consultora funcional de la plataforma de Documenteme y el día de hoy pues quiero mostrarles las funcionalidades y las bondades que nos permite la plataforma de Documenteme. Entonces voy a proceder a compartir la pantalla. Listo, entonces, bueno, quiero contarles que la plataforma de Documenteme es una plataforma que es multiempresa, es multiusuario, es decir, podemos crear varios usuarios asignándoles cada uno de los permisos a los que corresponda en la plataforma.
Documenteme tiene un servicio continuo 24/7, entonces tiene toda la disponibilidad para que se pueda manejar y se puedan generar los documentos en el momento en que se requiera. Aquí vemos la pantalla inicial pues, de la plataforma de Documenteme. En la parte de arriba vamos a ver los diferentes componentes con los que cuenta. Entonces, tenemos aquí pues, la página de inicio. En esta página de inicio tenemos la opción de ver los indicadores. Entonces, aquí nos muestra un resumen, un consolidado de esos documentos que se han generado. Vamos a poder filtrar por un rango de fecha o por tipos de documentos. Y vemos de una forma gráfica ese movimiento de documentos de acuerdo a esa fecha y a la cantidad de los documentos que se hayan generado. En la parte de más abajo también vemos de una forma gráfica el porcentaje y la cantidad de los documentos, tanto de las respuestas que nos entrega la DIAN como también las respuestas que nos ha entregado el cliente. Entonces esta primera pantalla es para ver un resumen de esos documentos generados en todas las transacciones. Me voy a ir ahora para la parte de seguridad, acceso y creación de usuarios. Entonces, como lo mencionaba, Documenteme es una plataforma multiusuario en los que se pueden crear más de usuarios asignándolos a una sola empresa, y estos usuarios se manejan por roles. Entonces podemos asignar un rol a cada uno de estos usuarios dependiendo al componente que vaya a manejar la persona. Y estos roles pues manejan un nivel de seguridad dependiendo a la información que queremos a la que acceda. En la parte aquí de los usuarios, entonces pues tenemos la posibilidad de inactivar o bloquear algún usuario en caso de que ya no se encuentre en la empresa. Podemos configurar un correo. Este correo básicamente se utiliza en caso de que se requiera recuperar la contraseña. También tenemos la posibilidad de asignar una contraseña manual en caso de que queramos que esa persona ingrese siempre con una contraseña que nosotros le asignemos. Y tenemos la parte de los roles o de los permisos. Entonces, a cada empresa podemos configurarle, en caso de que haya sucursales, podemos asignarle a una persona cierta sucursal. Y los roles, entonces tenemos roles administradores, que son permisos para cada uno de los módulos y que permiten configuración de cada uno de ellos. Adicional de esto, también tenemos unos roles operadores que tienen ya algunas restricciones, igualmente también para cada uno de los módulos que maneja la plataforma. Entonces aquí pues la plataforma maneja esos niveles de seguridad para preservar toda la información que aquí se maneja. Aquí en la parte de los usuarios, bueno, también quiero mencionarles que la plataforma maneja un control de usuarios por IP. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos que algún usuario ingrese únicamente desde el computador de la oficina, podemos realizar aquí la configuración para que únicamente ingrese desde ese equipo. Aquí, realizando aquí la búsqueda de acuerdo al rol que se le haya asignado, allá en la configuración del usuario nos va a aparecer el listado de esos usuarios y vamos a poder registrar la IP desde donde únicamente se va a conectar esa persona. Esto de pronto por temas de seguridad o de políticas que maneje la compañía. También en el tema de la seguridad, la plataforma permite que se pueda realizar la configuración y el manejo de la contraseña. Entonces aquí podemos encontrar la configuración de la longitud de la contraseña, si queremos que tenga cierta cantidad de letras mayúsculas, minúsculas, números o caracteres especiales.
Y también tiene la posibilidad de que cada cierto tiempo, por ejemplo, cada 2 o 3 meses, si queremos que se actualice automáticamente, o bueno, que se actualice la contraseña, entonces podemos establecer en la plataforma ese tiempo para que nos indique que ya se debe cambiar. Listo, entonces esto por la parte de la seguridad. Me voy a ir ahora por la parte de administración, y aquí en esta parte quiero mencionar las formas de integración o las formas de manejo que nos permite la plataforma. Entonces tenemos primero que todo la transcripción directa en plataforma. ¿Qué quiere decir esto? No necesitamos de otros sistemas o de otros software para poder generar los documentos. Aquí tenemos la posibilidad, tanto en facturación electrónica, documentos, soporte de adquisiciones o nómina electrónica, realizar directamente en la plataforma la configuración de clientes. Podemos aquí, por medio de esta herramienta, diligenciar la información que nos exige la DIAN para poder transmitir esos documentos. Entonces, se diligencia aquí toda la información. También la plataforma permite la configuración de proveedores, en el caso, por ejemplo, de los documentos soporte. Tenemos la posibilidad de configurar los productos o servicios, vendedores en caso de que los manejemos, listas de precios, todo esto con el fin de que únicamente se maneje en la plataforma. La otra forma de integración que tenemos es por archivo plano. Entonces, el archivo plano nos permite que desde una estructura base que nos pide la plataforma, podamos aquí, por medio de esta herramienta, simplemente seleccionar esa estructura ya definida previamente, seleccionamos el archivo, lo cargamos aquí en la plataforma y ya después de procesado el documento va a hacer la plataforma el respectivo envío a la DIAN y posterior al cliente en el caso, por ejemplo, de facturación electrónica. Tenemos la opción también de integración Enterprise. Enterprise significa esa conexión directa con otros ERPs. Entonces, a través de un servicio web, se trae toda la información que se extrae desde esos software, y aquí en la plataforma vamos a poder ver todos esos documentos. Entonces, me voy a ir acá por el tablero que nos permite ver todos los documentos. A todos los documentos me refiero a lo que son facturas, notas débito, notas crédito o documentos soporte. Entonces, en este tablero vemos un resumen de esa información que vamos a traer de ese servicio web, o también pues si se maneja por archivo plano o por transcripción directa en plataforma, vamos a ver un tablero donde nos va a mostrar aquí el resumen de esos documentos, y desde aquí vamos a poder descargar un PDF que es la representación gráfica de esos documentos, el XML, y adicional vamos a tener de forma inmediata las respuestas que nos entrega la DIAN y también las respuestas que nos entrega el cliente. Entonces aquí vamos a tener la posibilidad de ver esas respuestas. Estas respuestas que nos entrega la DIAN son inmediatas, es decir, el proceso que se realiza tanto en PYME, archivo plano o Enterprise es un proceso que se hace en microsegundos desde que se genera el documento. Inmediatamente la DIAN nos entrega la respuesta y posteriormente, si aplica, se envía al cliente. Entonces aquí vamos a tener respuestas de la DIAN y notificaciones en caso de que algún documento de pronto salga fallido en la plataforma, y pues la DIAN nos entrega esas notificaciones de qué fue lo que nos quedó mal. Adicional, en esta parte de los tableros también tenemos la opción de enviar manualmente un correo.
menciono manualmente porque la plataforma cuenta con un servicio automático de envíos de correos a los clientes. Pero en caso de que se requiera, también se puede enviar de forma manual. También nos permite descargar informes en caso de procesos adicionales internos en las compañías que necesiten hacer un seguimiento a los documentos. Vamos a poder descargar el lote de los documentos, podemos descargar un lote de PDF, de XML, o si lo requerimos también podemos descargar en formato de Excel toda la información que aquí se encuentra registrada, además de un informe también más detallado donde nos muestra valores adicionales, por ejemplo, tarifas de IVA y los valores del IVA, cosa que aquí pues solo nos muestra un total general de los documentos. Bueno, aquí me voy a ir entonces para este módulo de la nómina electrónica. Como lo mencionaba, la nómina electrónica, aquí en la plataforma de Documenteme, tenemos la posibilidad de manejarla con transcripción directa en plataforma, archivo plano o servicio web, es decir, con la conexión a través de otro software. Para la opción, por ejemplo, de el archivo plano, igualmente, desde una estructura vamos a poder cargar la nómina. Aquí tenemos la posibilidad de cargar más de un empleado, entonces seleccionamos el archivo. Voy a hacer aquí un breve ejemplo del cargue de una nómina. Entonces simplemente seleccionamos el documento, la plataforma realiza ese proceso de cargue, nos indica un mensajito de que ya fue cargado correctamente. Le decimos aceptar y en este momento, entonces aquí ya vamos a tener el registro de nuestra nómina. Aquí nos va a ir cambiando el estado también del proceso que estamos realizando. Aquí únicamente vemos que está cargado y vamos a darle procesar. En el momento en que procesamos el documento, entonces la plataforma hace ese proceso de envío a la DIAN. Para ver los documentos de soporte de pago de nómina, entonces tenemos aquí también un tablero específico para nuestras nóminas. Entonces aquí vamos a también, tenemos también la posibilidad de descargar en Excel. Aquí vamos a tener la posibilidad también de descargar el PDF y el XML de cada uno de los documentos. Adicional que vamos a ver en cada línea ese resumen de cada uno de nuestros empleados. Podemos filtrar acá por estados o podemos filtrar por un rango de fecha específico para pues, facilitar esas búsquedas en caso de que se requiera. Tenemos la posibilidad, otro de los componentes de la plataforma es la recepción de documentos. Y en la recepción de documentos no solo es recibir las facturas de los proveedores, sino que la plataforma hace un proceso más de pronto de control. La plataforma permite, bueno, inicialmente aquí validar documentos en caso de que nosotros tengamos alguna factura y queramos realizar la validación de la firma, del CUFE, del valor de ese documento. Entonces aquí tenemos la posibilidad de seleccionar en un archivo XML y la plataforma hace ese proceso de verificación del documento. Entonces esta es una herramienta que nos sirve para la validación de las facturas de los proveedores. Adicional, entonces tenemos aquí nuestro tablero de erradicación en el que nos va a permitir traer todos esos documentos, esas facturas de los proveedores que nos envían a un correo. Entonces en la plataforma se configura un único correo en el que se reciben todas las facturas de los proveedores y con esa conexión de ese correo de la plataforma nos va a traer aquí los documentos.
La plataforma nos funciona para realizar un control aquí de forma consolidada y no de pronto tener en varias partes esos documentos de los proveedores, sino que aquí vamos a centralizar la información adicional de que desde aquí vamos a poder descargar el PDF, vamos a poder descargar el archivo XML, la plataforma hace la validación de la firma electrónica de las respuestas de la DIAN. Entonces, es un proceso que ya lo hace la plataforma y que nosotros no tendríamos que hacerlo de forma manual. Desde aquí podemos aceptar y rechazar los documentos y a los proveedores les va a llegar la notificación de estas respuestas que nosotros realicemos directo en la plataforma. Listo. Adicional, también la plataforma cuenta con el módulo de expediente electrónico. El expediente electrónico nos sirve no solo para soportar esos documentos que se van a generar o que se reciben, porque también vamos a poder recibir adjunto en este módulo de recepción de documentos. Entonces, no solamente como soporte, sino también de pronto como obligación de que los clientes nos pidan adjuntar esos soportes a las facturas que se generan. En ese caso, la plataforma cuenta con este módulo de expediente electrónico en el cual vamos a poder configurar plantillas, es decir, si necesito adjuntar una cotización, si necesito adjuntar una orden de compra, entonces para cada uno de estos documentos yo quiero que me pida el número de la orden y la fecha, o por ejemplo para la cotización solo quiero que me pida el número de la cotización o que no me pida ningún dato. Entonces aquí la plataforma nos permite configurar cada uno de estos documentos como mejor se acomode a las necesidades de la compañía. Como les mencionaba, no solamente se pueden recibir adjuntos, sino que también los podemos adjuntar a las facturas que se emiten. Aquí podemos hacerlo pues con varias opciones. Les voy a mostrar aquí la opción de adjuntarlos directo en cada uno de los documentos. Entonces, si por ejemplo aquí tengo mi tablero de los documentos, puedo seleccionarlo y por medio de esta opción, de este ganchito, voy a realizar mis adjuntos. Estos adjuntos se van a enviar directo o dentro del zip que se envían en la emisión del documento al cliente. Entonces, cuando el cliente reciba ese documento, ese zip que se adjunta en el correo, adentro de él también le van a llegar estos soportes que nosotros adjuntemos aquí en la plataforma. Entonces, como les mencionaba, por ejemplo, si le configuramos atributos a las plantillas, entonces aquí voy a tener que diligenciar el número, el nombre del tercero o el NID. Bueno, ya esto es independiente, pues a como ustedes lo quieran manejar. Tenemos aquí pues también una descripción. Todos estos campos es información que se debe registrar, también porque la plataforma permite que se haga un resumen, un control de todos estos datos que se registran acá. Entonces, por ejemplo, aquí voy a hacer el ejemplo de un adjunto. Realmente es muy rápido el proceso. Aquí podemos adjuntar documentos en PDFs, podemos adjuntar Word, Excel, cualquier tipo de documento, y la plataforma va a realizar el cargue de esos adjuntos. Aquí es un proceso que se hace inmediato. Aquí vemos la línea del documento cargado. Y aquí entonces también podemos descargarlo en caso de que estemos en otro equipo y necesitemos el soporte, podemos descargarlo, podemos pasar el documento de este soporte de una factura a otro, de una nota a otro, bueno, de documento a documento. Y como les mencionaba, entonces aquí nos muestra un registro, un resumen de cada uno de esos detalles que relacionamos cuando cargamos este soporte. Como les mencionaba, esto les llega al cliente dentro del zip
que ya que muchas veces pues los clientes nos piden estos soportes para realizar pues la legalización de la factura. La plataforma también, aparte de estos componentes, también tenemos un módulo donde nos permite hacer el seguimiento de las respuestas tanto de la DIAN como de los clientes. En las respuestas de la DIAN, entonces vamos a ver de una forma consolidada esas respuestas que nos entregan cada uno de los documentos. Esto pues sin necesidad de ir a cada uno y verificar si me entregó una respuesta positiva o si me entregó una respuesta en un documento fallido. Aquí también tengo la posibilidad de descargar un informe en Excel o filtrar por un rango de fecha determinada. Me voy a enfocar también en el seguimiento al cliente. Y aquí muy importante porque aquí nos muestra una trazabilidad desde el momento en que se envía el correo hasta cuando el cliente, ya sea que acepte o rechace el documento, nos muestra todo el movimiento. Entonces aquí vamos a ver el estado de la factura o bueno del documento, si está solo enviado, si está aceptado, si está rechazado por el cliente, y nos muestra el número del documento, el usuario de documento en el que envió ese documento, el correo al que se envió inicialmente, bueno, ya sea la factura, nota, documento, soporte, bueno, cuando en el caso de cuando aplique, vemos el NID del cliente y a partir de aquí entonces vemos el registro de fechas y horas, fecha en que se envió el correo, fecha en que el cliente abre ese correo, fecha en el que el cliente ingresó al documento, ya sea a aceptar o a rechazar. En este ejemplo, por ejemplo, el cliente rechazó el documento, entonces vemos una fecha y hora en que lo rechazó, un motivo de rechazo que es configurado aquí también directamente en la plataforma y una observación que es lo que digita el cliente de forma manual. Entonces esto también nos sirve para soportar esos documentos que de pronto enviamos y los clientes no lo han evidenciado o les falló ahí el registro de ese documento. Listo, entonces pues aquí hago énfasis en que es una plataforma muy dinámica, es muy intuitiva, permite la configuración pues de todos los parámetros que se requieren en la DIAN y también pues lo que les mencionaba de la seguridad de la información y de los usuarios que nos permite el manejo de cada uno de los módulos. Ya con esto, pues esto era todo lo que les quería contar. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos y vamos a continuar con la presentación de la alianza entre Mentum Group y Digidata. Muchas gracias. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, señora. O sea, eso de adjuntar los documentos, ¿ya está habilitado en la plataforma? ¿O hay que hacer algún tipo de configuración o algo así? Bueno, este es un módulo que se adquiere y, claro, se deben hacer unas configuraciones para que te pueda funcionar y puedas realizar ese tipo de adjuntos. Pero, claro, si tú lo quieres adquirir, quieres que se configure, claro que sí se puede hacer. Ah, bueno, es algo adicional que toca comprar. Sí, señora, es un módulo que se adquiere adicional a los que tú ya tengas habilitados. Bien, muchas gracias. Listo, entonces vamos a continuar. Entonces, pues como les mencioné, con la presentación de la alianza entre Mentum Group y Digidata. Muchas gracias. Ana María, si por favor colocas la presentación de nuevo.
Buenos días, mi nombre es Leonel Estrada, yo soy el gerente comercial de Mentum. Y primero pues quiero agradecerles muchísimo su asistencia y entendiendo que nos ha tomado más tiempo del que habíamos programado, quiero ser muy breve en lo que voy a contarles. Acabo de ver una pregunta sobre los costos. Lo que hemos hecho con Digidata es buscar tener una solución para, pues muy orientada a pymes para que puedan manejar su tema de nómina electrónica. Muchas compañías manejan hoy su nómina en Excel y digamos casi que de alguna forma pues no soportada en un software que les permita tener todo el control, el historial, la trazabilidad de la nómina, y a pesar de que ofrecemos la posibilidad de cargar archivos planos como lo mostró Paola, tenemos digamos como una opción bien interesante la posibilidad que desde el software de Datapino Lite, que ustedes pueden liquidar la nómina, automáticamente se integre con nuestro portal de Documenteme para cumplir con la normatividad de alrededor de nómina electrónica. Lo que hemos hecho, y si avanzas por favor, Ana María, es buscar entregarles a ustedes una solución que incluya toda la parte de Datapino, es decir, toda la parte de liquidación de la nómina, pero además toda la parte de cumplimiento normativo, como decía antes, de nómina electrónica a través de nuestro portal de Documenteme. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, además de lo que ya mostró Julián y todo lo que es el alcance de la nómina, que seguramente concluyen que es muy completo, estamos haciendo una propuesta para que en conjunto, es decir, la solución completa sea una solución muy económica. Estos son precios estándar, y en caso de que ustedes requieran pues una cotización particular o con características particulares porque son más empresas o son más empleados o algo como eso, les podamos cotizar, nos la solicitan. En la presentación está el correo y aquí hay un código QR que pueden escanear y ahí pueden estar solicitando la cotización. Pero como ven, estamos haciendo algo que por un costo relativamente bajo, para hasta 20 o 50 empleados es de 2,5 millones, incluye la implementación tanto de la nómina como de nómina electrónica. Para 80 empleados este costo se sube y además está un costo mensual del servicio. Estos sistemas son completamente en la nube, entonces el beneficio que tienen es que podrían entrar desde cualquier portal para liquidar la nómina. O sea, no necesitan estar con un servidor en su oficina o algo. El software está montado en la nube. Nosotros somos responsables de mantener la información en la nube, de mantener el aplicativo. Y este es el costo que pagarían mensual dependiendo del número de empleados o el rango de empleados. Sin embargo, y pensando también en hacerlo más atractivo, estamos permitiendo que se hagan pagos anticipados, y en el caso de los pagos anticipados, que puede ser trimestre o semestre o año anticipado, pues tenemos algunos descuentos que pueden ser bien interesantes. Entonces, queremos, y otra vez gracias por su asistencia, pero lo que queremos es, después de mostrar la solución de nómina y mostrar la solución de nómina electrónica, invitarlos a que nos soliciten la cotización escaneando este código, y como pueden ver, estamos haciendo una oferta que yo espero que sea muy atractiva para ustedes. Eso era lo que quería contarles. No sé, Ana María, si abrimos para preguntas o si quieres ir leyendo las preguntas para cada uno, para Juliano, para Carlos y para Paola, que les vayamos dando respuesta. Muchas gracias a todos otra vez. Como mencionaba don Leonel, vamos a seguir en la agenda con preguntas y respuestas. Entonces, la primera pregunta que tenemos acá es de Liliana García y pregunta: buenos días, si se manejan diferentes bancos para el pago de la nómina, ¿la plataforma maneja esa opción para parametrizar varios bancos? Sí, la respuesta es sí. Ahí tenemos, como yo comenté antes, más de 10 bancos. Y si hace falta alguno, nosotros podemos configurar rápidamente también la interfaz de algún otro. Entonces,
Cuando uno crea la nómina, lo que pasa es que yo no entré en la pantalla, pero cuando uno crea la nómina, uno define el banco que uno va a liquidar. Entonces, hay varias opciones ahí. Pero la respuesta es sí, hay esa posibilidad. Gracias, Juliano. Camilo pregunta, buenos días, ¿los pagos de nómina y seguridad social se deben realizar a través de la plataforma Datapino? ¿Es solo opcional? Sí, o sea, el archivo de dispersión de fondos es una facilidad y es opcional. Tú puedes generar o desprendible y pagar como quieras y la misma cosa de la planilla única, ¿no? O sea, tú puedes no utilizar el archivo de interfaz y cargar eso manual, pero yo considero que eso puede ser más engorroso para el usuario, pero no hay problema, es opcional, no es obligatorio, mejor dicho. Gracias, Juliano. Liliana García pregunta, ¿las prestaciones sociales como prima y cesantías también deben transmitirse a la DIAN a través de la nómina electrónica? Sí, o sea, todos los pagos, absolutamente todos los pagos que se hace al empleado se deben transmitir. Entonces, no caso de la prima y cesantías también. Y bueno, no caso de la prima normalmente se paga junto con la liquidación de la nómina y las cesantías normalmente se hace aparte, pero se deben hacer todas. Indira pregunta, ¿es decir que a partir de enero ya no vamos a utilizar, por ejemplo, la plataforma Soy? São duas coisas diferentes, né? A SOI é uma plataforma que vai seguir, porque tem que ver com a parte de segurança social, e o que nós estamos falando aqui da nómina eletrônica, que é para a DIAN. São entes separados, então, nesse momento, não há nenhuma indicação que vai deixar de existir alguma delas. Por lo tanto, nesse momento, o que entendemos é que sigue igual a plataforma Soy, Mi Planilla, Enlace Operativo, todas elas, com suas respectivas interfaces e, em paralelo, sigue a nómina eletrônica. Gracias, Juliano. Jamie Franco pregunta, ¿este programa de Datapino es obligatorio obtenerlo con el servicio de nómina electrónica de Mentum o la empresa puede seguir manejando la nómina como lo hace usualmente y tener con Mentum solo la otra parte? Eu creio que aí seria bueno ustedes contestarem, não? Aí... Paola, ¿será que contesta essa? Sí, aquí, claro que sí, como lo mencioné, la plataforma de Documenteme tiene la opción de manejarlo con transcripción directa, es decir, que tú puedas, sin necesidad de algún otro sistema, manejarlo directamente o solamente desde la plataforma de Documenteme. Sí, gracias Paola, disculpen, yo estaba hablando con el micrófono apagado, pero es eso, lo podemos hacer desde la nómina que ustedes tengan, se puede hacer a través de archivo plano. Lo que pasa es que en este caso pues tenemos la alianza con Datapino para facilitar el proceso, como vieron va a ser un proceso automático donde cuando yo lo genero la nómina en Datapino, automáticamente me la envía a través de Documenteme a la DIAN, pero podemos hacerlo con otros softwares de nómina y se puede hacer manualmente si se quiere. El beneficio aquí, como dije, es la automatización del proceso. Catherine pregunta, buenos días, ¿la empresa para la que trabajo tiene un desarrollo propio de nómina de un proveedor diferente a Mentum? Y si estamos al día con renovaciones, procesos de instalación y demás, ¿esto tiene un costo adicional para acceder a Datapino y Documenteme? Ahí te pedimos, por favor, si nos envías la pregunta, revisamos el caso particular y vemos cómo te podemos ayudar, si tiene o no tiene costo adicional o cómo podríamos hacerlo de la mejor manera para tu organización. Puedes escribir al
al correo o al escanear el código QR que está en la presentación, pueden enviarnos la información, la solicitud. Y si no, el correo de Paola, si lo puedes copiar ahí, Paola, por favor, para que lo tengan. paola.figueroa@mentum.group. Y Ana María también nos compartió por el chat el link para diligenciar las solicitudes, que es el mismo link al que nos lleva el código QR para quienes de pronto no lo puedan escanear. Súper, gracias, Lina. No sé si hay más inquietudes. Si no, pues no nos resta sino agradecer a todos por su tiempo, por acompañarnos. Te lo voy a escribir aquí. Pero como dijo Lina, ahí está. Yo tengo una duda. Vamos a tener, al adquirir el módulo de nómina electrónica, algún tipo de capacitación, ya digamos así como en vivo, de que esto es lo que deben de hacer, así tienen que hacerlo, porque pues la explicación se ve muy fácil, pero cuando ya uno la va a ejecutar, siempre van a surgir dudas, inquietudes para uno poderla operar, ¿no? Entonces, ¿va a haber una capacitación así como personalizada? Es muy válida la pregunta. Sí, la respuesta es sí. Hacemos una implementación que incluye la capacitación, que incluye el apoyo para cargue de los maestros en la información y la operatividad tanto de la nómina como de la nómina electrónica. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy. De nuevo, les reiteramos, si en algún momento necesitan generar algún tipo de cotización, en el chat dejamos tanto el link para que ustedes accedan directamente al formulario y nosotros podamos comunicarnos con ustedes, o pueden escribir directamente al correo de Paola y estaremos también en contacto con ustedes. No sé si don Leonel quisiera hacer otra intervención antes de cerrar. Ana María, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por su participación hoy y esperamos volvernos a ver en otra ocasión. Un feliz día para todos. Cuídense mucho. Chao, chao. Muchas gracias.